La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Europa en los siglos XVII y XVIII. El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento y a partir de la observación se podía conocer la realidad de manera clara. La Ilustración se caracterizó por ser un movimiento intelectual que promovió el uso de la razón para conocer y comprender la realidad. El cuestionamiento de las verdades establecidas por la autoridad política y religiosa, la defensa de las ideas de cambio y progreso, y el desarrollo de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre las principales características de la Ilustración se encuentran uso de la razón. Los pensadores ilustrados consideraban que a partir de la investigación se podía conocer la realidad. Mediante la observación, el estudio, la experimentación y el pensamiento racional se podían desarrollar nuevas nociones que definían al mundo y a las sociedades. Reformismo. Como principio, el pensamiento de la Ilustración descartaba toda verdad absoluta e indiscutible y fomentaba el análisis crítico de las ideas heredadas del pasado. Laicismo. El pensamiento ilustrado establecía la separación entre lo natural y lo sobrenatural, cambio y progreso. Los pensadores ilustrados consideraban que la sociedad, la política y la cultura eran creaciones del hombre y no de Dios, y que estaban atravesadas por la historia. Buscaban explicar tanto los cambios que se producían dentro de una sociedad como las diferentes entre las distintas sociedades. Así el cambio comenzó a ser identificado como algo positivo y se vinculó con la noción de progreso. Por último, está el desarrollo de las ciencias. Los pensadores ilustrados buscaban comprender y reformar las estructuras políticas y sociales, fomentando ideas como la soberanía popular y la separación de poderes. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué es contexto histórico de la Ilustración? Bueno, el contexto histórico de la Ilustración estuvo marcado por el auge de las monarquías absolutistas en Europa durante los siglos XVII y XVIII. El absolutismo era una forma política en la que el rey concentraba el poder de manera absoluta. Se sostenía que la fuente del poder era Dios y que el rey ejercía la soberanía por mandato divino. El movimiento intelectual de la Ilustración tuvo como consecuencias la difusión del uso de la razón en diferentes ciencias de conocimiento y el cuestionamiento de las formas de organización social, económica y política establecidas. Durante el siglo XVIII, los ideales ilustrados generaron cambios políticos importantes, como la aparición del despotismo ilustrado en las monarquías europeas. ¿Qué es el origen del término ilustración? A fines del siglo XVII, diferentes autores y filósofos europeos promovieron la idea de que el pensamiento debía estar basado en el uso de la razón. Creían que a partir de la observación, la investigación y el pensamiento racional era posible conocer de manera clara la realidad. En ese contexto se comenzaron a usar los términos la luz y oscuridad para referirse a distintas concepciones del mundo. Los representantes de la Ilustración fueron René Descartes. Fue un filósofo físico y matemático de origen francés, considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores fundadores del racionalismo. Francis Bacon. Fue un filósofo político, abogado y escritor, considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico. John Locke. Médico y filósofo inglés, fue fundador del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. David Hume, filósofo, economista y historiador de origen escocés, es considerado uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental. Su obra sentó las bases para el positivismo lógico y la filosofía de la ciencia. Todos son importantes filósofos y escritores que creían en la teoría del empirismo. Casi todos se basaban en tres, sí, para crear sus teorías más importantes, para enfatizar el papel de la experiencia y la evidencia, es decir, que todo tenía que ser comprobado.